Gobierno de México. Hola, buenos días. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme este día, mi examen de grado. Quiero dar las gracias en primer lugar a mi familia por apoyarme incondicionalmente para llegar a este punto. Quiero agradecer a mis colegas que hicieron un espacio para acompañarme. Quiero a mis amistades que se conectan vía Zoom desde Jalisco, Campeche, Yucatán, Puebla, Zacatecas, Oaxaca, Estados Unidos y el Estado de México. También a mi comité, el doctor Salvador Sigüenza, por dirigir esta investigación, a las lectoras, las doctoras Bazán, Trafano y McIntyre, por sus acertados comentarios que ayudaron a que este trabajo se pudiera concluir. Como ya se ha mencionado, mi investigación lleva por nombre Educación Femenina Metodista, Trayectoria y Participación de la Women's Foreign Missionary Society, 1868-1917. He organizado mi presentación en 3 secciones, con la finalidad de rescatar los aspectos más importantes. En primer lugar, voy a explicar el proceso para determinar el problema de investigación, donde surgieron algunos asuntos como la civilización como una forma de educar. Posteriormente, voy a explicar la transición de la hipótesis a la tesis, donde una de las principales propuestas teórico-metodológicas de mi investigación es la creación de escuelas para niñas y jovencitas como una forma de civilizar y educar y crear una nueva mujer mexicana con rasgos anglosajones y protestantes. Y la conformación de la tesis se constituye con 5 capítulos, así como una conclusión e introducción y conclusiones generales. Ahora bien, sobre la definición del problema de investigación, es importante señalar que este tema surge en primer lugar por mi interés derivado en explorar la participación de mujeres metodistas como protagonistas y como constructoras de la educación para otras mujeres. Al mismo tiempo, haber tomado como espacio geográfico 2 países, Estados Unidos y México, me permite hacer una comparación social, política e histórica sobre lo que me permitió desentrañar la complejidad de estos 2 territorios para comprender cómo pensaban y especialmente por qué estas mujeres actuaron de una forma civilizatoria con otras mujeres que consideraron inferiores solamente por no tener el mismo color de piel y las mismas creencias religiosas. A lo largo de mi investigación he explorado cómo este grupo de mujeres inició como una visión civilizatoria y hasta racista al crear en México escuelas para niñas huérfanas y menesterosas y terminó educando a las hijas de las familias más adineradas de la Ciudad de México. A lo largo de mi investigación, voy a nombrar a la Women's Foreign Missionary Society como WFMS por sus siglas en inglés. Aquí muestro una fotografía de las fundadoras de la WFMS. Para esto es necesario entender que las integrantes de la WFMS estuvieron conectadas con el mundo mediante misiones, en donde llevaban la palabra de Dios y creaban escuelas para enseñarles a otras mujeres a leer y a escribir en su idioma. Cabe señalar que este grupo de mujeres estuvo presente en varios países en donde creyeron que había mujeres indefensas sin conocer la palabra de Dios a través de la fe metodista. Por ejemplo, India, China, Corea, Japón, Italia, Bulgaria, Francia, parte del continente africano y por supuesto México. La WFMS fue un grupo de mujeres metodistas estadounidenses que se sentían con la obligación de cuidar y proteger a las mujeres que no conocían el cristianismo protestante y consideraron que llevarles la palabra de Dios a las mujeres extranjeras para crearles una mejor calidad de vida. Es por eso que, considerando la complejidad de la misión de las estadounidenses, consideré necesario investigar cuáles fueron los motivos que las estadounidenses
que las mujeres estadounidenses de la Women's Foreign Missionary Society establecieron para para establecerse en México. Esto lo planteo a través de una primera revisión que hice de las fuentes primarias, en donde detecté que desde su creación en 1868 pasaron 6 años para ingresar a México, a pesar de ser un país vecino. Además, que también me pude percatar que en los primeros años las estadounidenses cambiaron la identidad de las mexicanas al eliminar su nombre original para llamarlas por uno anglosajón. Así es como encontré a Chucha López, que fue nombrada Ellen Simpson, además de modificar sus vestimentas, quitarle sus trenzas, enaguas, guaraches, para vestirlas como las niñas estadounidenses del siglo XIX. De igual manera, retirar su lengua, el náhuatl, para enseñarles español e inglés, y de la misma manera sus costumbres católicas y su forma de comer con las manos y tortillas para enseñarles a usar cubiertos. Y derivante de ello, planteé la interrogación: ¿por qué entre 1874 y 1917 sus colegios cambiaron de tener un propósito de cuidar a las mexicanas a impulsarlas a ser mujeres independientes y profesionistas? Ya que en los últimos años de mi investigación, a través de las fuentes primarias, pude detectar cómo las estadounidenses impulsaban a las mexicanas a estudiar la normal, a trabajar para generar sus propios ingresos, a estudiar un posgrado en Estados Unidos o en Europa, viajar por el mundo solas, postergar su matrimonio y su maternidad para dedicarse a la vida profesional y, sobre todo, replicar ese pensamiento en otras niñas. Al respecto, mi tesis ha detectado 3 bloques de sujetas relevantes en este proceso. En primer lugar, encuentro a las administradoras, quienes ocupaban puestos como presidentas, secretarias, editoras, vocales, tesoreras. Estas mujeres generalmente estaban casadas con altos cargos de la Iglesia Metodista y no viajaban al extranjero, a menos que sus esposos fueran enviados a algún país. Ellas vivían en Estados Unidos, eran quienes mantenían económicamente a las misioneras en el extranjero, mandaban dinero y tomaban decisiones sobre lo ocurrido en otros países donde había misioneras. Otras sujetas importantes para la investigación fueron las misioneras. Estas mujeres solteras, profesionistas, casi siempre maestras o médicas. Ellas eran las que hacían el trabajo pesado: viajar al extranjero para crear escuelas, evangelizar a otras mujeres. Los puestos que ocupaban eran de profesoras, biblistas y médicas. Y por último, localicé a las mexicanas como misioneras, maestras, biblistas y estudiantes. Si bien hubo enfermeras y médicas metodistas mexicanas, en esta investigación no toqué ese grupo. En estos 3 grupos, en conjunto, establecieron conexiones para crear lo que yo llamé la nueva mujer mexicana, aquella que no es católica, no sigue los estándares de la época, casarse y ser madre joven, y aspirar a ser como sus colegas anglosajonas. Las fuentes a las que he acudido para llevar mi investigación se pueden clasificar en 2 tipos. Están, por un lado, las fuentes digitales y las fuentes físicas. En primer lugar, las fuentes digitales están en las plataformas en español como la Hemeroteca Nacional Digital de México y Family Search, mientras que en inglés consulté ancestry.newspaper.com. Por un lado, por las fuentes físicas, consulté el Archivo Histórico Metodista, que aquí está que era encargada Susana Zapata. Muchas gracias por todas las facilidades. Y la pandemia del SARS-CoV-2, iniciada en el 2020 y que se extendió hasta el 2022, me obligó a posponer mi consulta de archivo en Estados Unidos. Por lo tanto, una vez que acabaron las restricciones, para viajar al extranjero, exploré el archivo de la Drew University, el cual se encuentra en Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta investigación educativa me otorgó el galardón Florence Ellen Bell Scholar Award 2022 por mi investigación sobre la WFMS en México. Gracias a este premio, pude hacer una estancia de archivo de un mes en la ciudad de Madison, Estados Unidos. Los documentos que consulté abarcan desde 1868 hasta 1930.
Lo más sobresaliente son los reportes que hicieron las misioneras de la WFMS describiendo su trabajo en México. En este punto me gustaría aclarar que los archivos que más me proporcionaron información fue el Archivo Histórico Metodista y el de la Drury University. Además, quiero mencionar que el 90% de mis fuentes primarias como secundarias que se encuentran en inglés. En el caso de las primarias fue un arduo trabajo porque tuve que hacer paleografía, transcripción y traducción de documentos en inglés del siglo XIX y principios del XX. Afortunadamente, a partir de 1900 pude encontrar documentos en máquina de escribir, lo que me facilitó mucho trabajo. Pero pues las cartas personales, las que aportaron la mayor información a esta investigación, estaban escritas a mano y muchas veces con una caligrafía difícil de leer. La investigación parte de la hipótesis que la Women's Foreign Missionary Society llegó a México para proteger principalmente a las mujeres de la ignorancia en la que vivían del catolicismo, por considerar a México un país salvaje y pagano e idólatra. Las integrantes de la WFMS consideraron que el país estaba bajo el control del catolicismo que mantenía ignorante a la población y solamente la fe verdadera podría abrirle los ojos. Al mismo tiempo, pensaban que las mujeres eran las más devotas por naturaleza y por lo tanto ellas eran quienes padecían el atraso y por lo tanto tenían que ser amparadas. Las integrantes de la WFMS dejaron su casa, su familia, porque sintieron la necesidad de salvar almas a través de la educación y la religión. Las acciones que llevaron a cabo las extranjeras tuvieron características imperialistas estadounidenses. Las misioneras justificaban la imposición de nuevos hábitos en las mexicanas a través de alejarlas del paganismo y la idolatría del catolicismo. Pero al mismo tiempo se interesaron por la educación y la creación de escuelas donde las niñas pudieran ser profesionistas e incluso estudiar posgrados. La actividad dentro de la iglesia metodista estaba dividida por géneros. Mientras los hombres administraban económicamente los templos, ellas formaron un grupo llamado Women's Foreign Missionary Society, desde la cual realizaban actos de caridad para las mujeres para las mujeres que eran consideradas desamparadas. Las primeras alumnas que estudiaron en sus colegios fueron huérfanas que recibieron caridad de la WFMS. Con el paso del tiempo, los institutos metodistas ganaron prestigio al matricular señoritas pertenecientes a las familias adineradas de la época. El inglés, la planta docente estadounidense y las escuelas tipo americanas fueron factores atractivos para que las élites depositaran toda la confianza en los institutos metodistas para educar a sus hijas. En este tenor de ideas, quiero mencionar que para una menor pobre y católica, su mundo evolucionó a estudiar en un aula protestante, en donde se le educó para ser profesionista y no ama de casa. De igual manera, la forma de concebir la realidad se movió de vivir al vivir en la urbe y convivir con niñas de clase acomodada. Al mismo tiempo, su lengua se modificó porque aprendieron el español y después el inglés. Con relación a la metodología, he usado la crítica de fuentes, que es propia de la historia, y al mismo tiempo me he apoyado en el aparato teórico-conceptual. En cuanto a la temporalidad, se estudiaron 49 años, comprendiendo de 1868 a 1917. Inicié la investigación en 1868 cuando la WFMS se fundó en Boston y terminó en 1917 con la promulgación del artículo 3 de la Constitución mexicana. Para dar una mayor organización y claridad al espacio, lo dividí en 5 capítulos. El primer capítulo, llamado La creación de la Women's Foreign Missionary Society, una asociación de mujeres para mujeres. Aquí me situé espacial y temporalmente en Estados Unidos. En este capítulo exploré la situación sociopolítica e histórica de Estados Unidos a mediados del siglo XIX.
para recrear el espacio donde se desarrollaban, convivían y habitaban las integrantes de la WFMS a fin de analizar sus costumbres, pensamientos que trajeron de Estados Unidos a México. Analicé qué significó ser mujer estadounidense, blanca, protestante a finales del siglo XIX, para comprender por qué las integrantes de la WFMS esperaban que las mexicanas se comportaran del mismo modo. En el texto analicé cómo llegó el metodismo a Estados Unidos, proveniente de Europa, y cómo fue la participación femenina dentro de la Iglesia Metodista. Al mismo tiempo, me adentro en las primeras pioneras femeninas las primeras obras pioneras femeninas de caridad que se establecieron a raíz de la Guerra Civil. Es importante resaltar que en las condiciones en las que surgió la WFMS, quienes hicieron los principales precursores y objetivos que deseaban alcanzar al crear una sociedad de mujeres paganas. De igual manera, expuse la llegada de la WFMS a la India, cómo fue que se establecieron y cómo ganaron territorio en la población femenina. A pesar de que el presente trabajo no tuvo la finalidad de profundizar en la misión en la India, lo menciono porque fue un precedente para llegar a México. El ejemplo más claro fue Clementina Bockler, quien visitó primero la India, construyó hospitales, hospicios, escuelas para niñas y jovencitas, para después replicarlo en México. Aquí muestro la revista Hayden Women's Friends, que en español se traduce como Amigas de las Mujeres Paganas o Salvajes. Ese es el primer ejemplar y pues me parece importante mostrárselos. Aquí muestro un mapa que elaboré con las ramas y sedes de la WFMS en Estados Unidos para 1884. Para la elaboración del segundo capítulo, la Women's Foreign Missionary Society en México, 1873-1885, ubiqué 3 años que considero claves para la investigación. El texto inicia en 1873, cuando llega la Iglesia Metodista Oficial a México. El segundo año importante es 1874, cuando arribaron las primeras integrantes de la WFMS para inaugurar el orfanato Gante con las niñas menesterosas y huérfanas de la Ciudad de México. Y finalicé en 1885 porque en ese año el hospicio cambió de misión, empezó a aceptar niñas que podían pagar colegiatura y cambió de ubicación y la escuela se llamó Escuela Hijas de Juárez. En el apartado analicé cómo el metodismo llega oficialmente a México a través de la Methodist Episcopal Church. Hice énfasis en la difusión de las Sagradas Escrituras de Clementina Bockler y de las primeras integrantes de la WFMS. Examiné qué significó ser una mujer mexicana, católica, mestiza, indígena y pobre a finales del siglo XIX y principios del XX en la Ciudad de México. Expuse qué actividades realizaban las mujeres, dónde trabajaban, cómo vivían, qué atuendos portaban y en general cómo era su vida cotidiana. Me interesó resaltar el entorno de la época analizada desde el enfoque femenino en la Ciudad de México, para contener un contexto más amplio del panorama en la que se enfrentaron las misioneras. Además, hice un contraste entre las costumbres y las tradiciones que practicaban las misioneras en Estados Unidos con las que realizaban las mexicanas. La finalidad fue hacer notar los choques de cultura que vivían las protestantes. De igual manera, fue sustancial conocer cómo fue vista la cultura mexicana a través de la percepción de las metodistas estadounidenses. Lo anterior se logró a través de los escritos reportes de las integrantes de la WFMS. Me gustaría hacer mención del reporte de Clementina Bockler sobre las mexicanas. Abro cita. Se congregan muchos indios, no tanto para adorar, sino para vender, comprar y comer frutos, dulces y dulces indios y mexicanos. Manjares que no son muy tentadores para los foráneos. No puedo decir sus nombres por no saber bastante su lengua, pero sé que una india en una choza al borde del camino
puede preparar para los viajeros pollo y hot cakes llamados tortillas. Cierro sí. Aquí muestro la litografía del templo La Santísima Trinidad, en donde inició el orfanato Gante. Está ubicada en la calle Gante, en el centro histórico de la Ciudad de México, muy cerca de la Alameda. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir, sigue igual, está muy, muy bonita, muy cuidada, muy conservada. Y pues esta es una litografía de 1890 que me parece importante mostrárselas. Eh, En el capítulo tercero, Escuelas Hijas de Juárez, 1886-1902, me enfoqué en otro tipo de mujeres, las solteras extranjeras que llegaron a México para trabajar como docentes y en las alumnas mexicanas que fueron educadas por las anteriores. Trabajé lo que significó ser mujer blanca, protestante, estadounidense, soltera, foránea en México y educadora de niñas extranjeras. Uno de los alcances de la investigación fue conocer cómo estas mujeres lograron insertarse en la formación académica de jovencitas totalmente ajenas a ellas. Me interesó acercarme a la vida cotidiana de las mujeres metodistas en su labor altruista educativa con las mexicanas, a partir de los documentos como cartas, reportes, periódicos, tanto nacionales como estadounidenses. Por otro lado, en la investigación trabajé como las pupilas egresadas de la Escuela Hijas de Juárez y al mismo tiempo hice énfasis en la creación de la nueva mujer metodista, la cual nació en México, pero fue educada y criada bajo los estándares blancos, protestantes y estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de que las extranjeras fueron la cabeza de la WFMS en los colegios para niñas y señoritas, las mexicanas poco a poco tuvieron una mayor participación en las decisiones institucionales. Las egresadas del orfanato Gante y la escuela Hijas de Juárez fueron quienes replicaron los conocimientos adquiridos en las instituciones foráneas. Aquí muestro el diploma de Concepción Pérez, otorgado en 1895 como de la Escuela Normal Metodista. En el capítulo 4, titulado Las dos escuelas de Laura Temple, una para la élite y la otra para el pueblo, 1902-1910, hablé sobre los cambios, rupturas y continuidades que se vivieron en la comunidad metodista mexicana y estadounidense con la llegada de la misionera Laura Temple. La investigación en este apartado abarcó aspectos importantes para la educación metodista, como pues la llegada de Laura Temple, el cambio de la estructura administrativa de la institución y la creación del colegio Sarah L. King y la Escuela Industrial de Santa Julia, que aquí están las fotografías. La finalidad del cuarto capítulo es hacer una comparación entre el antes y el después de la institución metodista. Primero, cuando se llamó la Escuela Hijas de Juárez, después cuando se cambió al Colegio Sarah L. King. Los contrastes vividos en la escuela se debieron al cambio de administración de Laura Temple, quien optó por mejorar las instalaciones para que estudiara la élite mexicana. Al mismo tiempo, se analizó la creación de un instituto cuyo propósito fue enseñar a las niñas pobres y menesterosas a ser amas de casa y sirvientas de alguna familia rica. Ambas escuelas fueron establecidos por la misma persona, mientras un establecimiento se dedicó a formar profesionistas de la educación, la otra ilustraba a sus pupilas con deberes femeninos. En este apartado, no solamente analiza la transformación del nombre de un colegio, también se puso en perspectiva las condiciones en que operó y cómo se designaron los aprendizajes de acuerdo con la clase social de cada alumna. Al mismo tiempo, mostré la evolución histórica de la Ciudad de México desde una perspectiva femenina, protestante y anglosajona. Se pretendió contextualizar para comprender por qué las misioneras, especialmente Laura Temple,
crearon una especie de segregación con sus estudiantes. Aquí muestro la fotografía de Laura Temple y un grupo de estudiantes del colegio Sarah L. King. En el capítulo 5, una nueva era para la WFMS, Revolución, Invasión y Nuevos Proyectos, 1910-1917, el objetivo del apartado fue analizar los acontecimientos que marcaron la misión cristiana y educativa de la WFMS desde 1910 hasta 1917. Desde que llegó la WFMS a México en 1874 hasta 1910, no habían experimentado grandes conflictos ni políticos, ni sociales, ni económicos, ni de salud hasta la salida de Díaz y la llegada de las tropas revolucionarias que empezó a cambiar la misión metodista. En primer lugar, se estudió el inicio y evolución de la Revolución Mexicana y cómo repercutió en las escuelas de la WFMS. En segunda instancia, se analizó la huida a Estados Unidos de toda la misión metodista, menos de Laura Temple, como consecuencia. En tercer lugar, se presentó el regreso de la comunidad protestante a México y los cambios provocados por el conflicto armado, que fueron la hambruna, la inestabilidad económica, el rechazo hacia todo lo estadounidense y, por último, la promulgación del artículo 3 de la Constitución de 1917, que prohibía la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y privadas. Si bien esto ya se prohibía desde antes y se seguía impartiendo la clase de religión, a partir de 1917 sí hay un gran cambio. La aportación del capítulo a la historia, tanto de la educación como a la de México, fue el análisis de conflictos ocasionados tanto por la Revolución Mexicana como por la ocupación estadounidense de 1914, desde la óptica femenina y estadounidense. Es interesante conocer cómo las mujeres metodistas presenciaron cañonazos, tiroteos, asesinatos, vandalismo y todas las consecuencias de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, fue interesante estudiar la persecución y el repudio hacia todo lo anglosajón. La incertidumbre que vivieron las integrantes de la WFMS al salir huyendo de México fue uno de los momentos que marcaron la estabilidad económica y social de las escuelas metodistas. Ya para concluir, puedo decir que durante los años del siglo XIX, durante los últimos años del siglo XIX, se consideró que la educación era uno de los caminos para lograr la modernidad y estar a la altura de los países europeos. La mayor parte de la población mexicana estaba compuesta por indígenas, a quienes se les veía como un atraso a la tan anhelada modernidad. Durante el gobierno de Díaz, se permitió que llegaran nuevas creencias religiosas a México. Oficialmente el metodismo llegó a través del matrimonio compuesto por William y Clementina Buckler. La relación que entablaron con Díaz, William Buckler con Díaz, ayudó a consolidar la nueva cultura protestante. Al mismo tiempo, la creación de escuelas metodistas en diferentes estados del país. En el trabajo de investigación se puede destacar 9 eventos que fueron parteaguas para el trabajo misionero de la WFMS. La llegada del metodismo a México, la creación de la primera escuela de la metodista, el porfiriato, la llegada del nuevo siglo, el inicio de la Revolución Mexicana, la intervención estadounidense de 1914, la reintegración del trabajo misionero a México, la persecución por ser anglosajonas y la Constitución de 1917. Cada uno de estos acontecimientos modificó y cambió el rumbo de las metodistas que trabajaron en México. La llegada del metodismo a México fue una piedra angular para introducir a las misioneras de la WFMS para establecer escuelas en México.
También despertó el interés de Clementina Bockler por ayudar a las mexicanas, principalmente a las niñas. El gobierno de Porfirio Díaz fue otro suceso importante, porque la misión metodista, en conjunto con William Bockler y después con John Bockler, crearon alianzas para que los templos y las escuelas pudieran establecer en diferentes partes de México, especialmente en las capitales estatales y las ciudades mineras. Además, durante el Porfiriato se mostró el interés en que la unidad, misma tendencia que predicaba la WFMS y la Iglesia Metodista. Uno de los momentos más caóticos que vivieron las estadounidenses y toda la Iglesia Metodista fue el inicio de la Revolución Mexicana. Tanto en cartas como en reportes y en publicaciones, las maestras hacen referencia sobre el día a día de los conflictos que presenciaron. En algunos escritos, las metodistas revelan que mientras ellas impartían su clase, en la calle se escuchaban cañonazos, los tiroteos y la lucha armada. También la Escuela Metodista de la Ciudad de México fue víctima de vandalismo, rapiña por parte de los revolucionarios. Todo lo anterior no fue motivo para dejar a México y regresar a su país. Durante la Revolución Mexicana se mantuvo lo más neutral posible y trató de seguir sus actividades cotidianas. La intervención de 1914 fue el detonante para que toda la misión, menos Laura Temple, huyera a Estados Unidos para salvar su vida. Las cartas que recibió John Bockler desde la llegada de México hasta 1914 por parte de las misioneras, pastores e integrantes de la iglesia siempre resaltan la parte económica. Los remitentes expresan su inquietud ante la falta del dinero. Le pedían a Bockler que enviara capital para subsidiar sus gastos. Sorpresivamente, cuando surge el conflicto de la ocupación norteamericana y toda la misión tenía que salir de inmediato de México, John Bockler consiguió dinero para que toda la misión pudiera comprar boletos para el vapor rumbo a Estados Unidos. Las metodistas tuvieron que salir de sus centros de trabajo con un rebozo en la cabeza para cubrir su rubia cabellera y con enaguas para no llamar la atención. Al llegar a México, las integrantes de la WFMS al llegar a Estados Unidos, las integrantes de la WFMS expresaron su intención de regresar a México. Desafortunadamente, la Iglesia Metodista no las apoyó. Siempre buscaban motivos y pretextos para que ellas se mantuvieran a salvo en su país. Y para finalizar, se encuentra el artículo 3 de la Constitución mexicana, donde se estipula que la educación debe ser laica. A partir de este acontecimiento, las escuelas metodistas dejaron de impartir la materia de religión dentro de su plan de estudios. A pesar de lo anterior, la Iglesia y la WFMS buscaron estrategias para que las niñas siguieran recibiendo enseñanza de la fe metodista. Uno de los métodos fue que las estudiantes tomaran su curso dentro del templo y no dentro de las aulas escolares. El estudio de las escuelas de la WFMS en México, la participación de las mujeres en la educación, las metodistas en México y las mexicanas en escuelas metodistas, emergen como una posibilidad de expandir los trabajos históricos, en donde las mujeres son protagonistas y crean nuevos espacios para otras mujeres. Con ello, se abren debates y discusiones que dan cuenta del papel relevante que han jugado las mujeres, tanto en la educación como en nuestros aspectos políticos, sociales de la historia de México. En la tesis se estudiaron 49 años del trabajo misionero de la WFMS, desde su fundación en Estados Unidos hasta las labores educativas que desempeñaron en México. Si bien el metodismo en México fue y es una minoría religiosa, sus colegios destacaron por ofrecer servicios diferentes a los que proporcionaba el gobierno, como las clases en inglés y el mobiliario al estilo estadounidense. La Iglesia Metodista, junto con la WFMS, se empeñaron en crear a una mujer que fuera independientemente económica, con un trabajo estable, que tuviera la posibilidad de viajar y estudiar en el extranjero. Al inicio constaté que los estadounidenses recurrían a prácticas imperialistas, como cambiarles la identidad
pero con el paso del tiempo fueron incorporando a las mujeres al selecto grupo de la WFMS. Por otro lado, el racismo que tenían las misioneras hacia las mexicanas fue un reflejo de su tiempo y de las circunstancias desde la óptica anglosajona. Desde su fundación en 1868, la WFMS y sus misioneras buscaron el bienestar de otras mujeres que consideraron inferiores. No es coincidencia que los países que visitaron para hacer el trabajo misionero fueran considerados paganos. En los reportes de la WFMS, en la revista Woman's Missionary Friend y Hidden Woman's Friends, que pude consultar en el archivo metodista de tanto en México como en Estados Unidos, me percaté que la mayoría de los recursos económicos eran destinados para África y la India. En estos dos lugares compartieron las siguientes características: el imperialismo británico, que estaba presente y no practicaban la fe metodista. Para el caso de México, si bien los primeros años del trabajo misionero de la WFMS sobresalió el racismo, el clasismo y el borrado de identidad, con el paso del tiempo y conforme iba cambiando la mentalidad, las costumbres mexicanas se iban fusionando con las anglosajonas protestantes, como pues la Navidad y la Semana Santa. Y para concluir, solamente me queda agradecerles la atención prestada a esta exposición. Gobierno de México.